¿no? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Esto está funcionando? ¿Sí, no? Muchas gracias por la invitación a la Universidad Federico Villarreal y a Manuel Sigüeñez en particular, a quien conocía por email, pero ahora he conocido personalmente. Quiero presentarles una conferencia sobre lo que he denominado 3 temporalidades en campaña. Lo que quiero mostrar aquí en estos breves minutos es cómo el resultado final de una elección se da, entre otras cosas, por la interrelación de 3 pisos temporales, de 3 momentos históricos que se interrelacionan, se constituyen mutuamente y que son cada uno igual de importante al momento de configurar el resultado electoral final. Es decir, son 3 temporalidades que marcan la campaña, que marcan la forma en que se comportan los candidatos y la forma en que los electores evalúan a estos mismos candidatos. Desde que publiqué el libro en el 2007 sobre las elecciones, suelen preguntarme ¿cómo es el elector peruano? Y entonces siempre tengo que responder algo que es bien obvio, pero que la gente no parece tener en mente, que es que no existe el elector peruano. Lo que hay es una serie de electores movidos por distintas racionalidades. La gente no elige en bloque bajo una sola premisa, sino que más bien hay, por ejemplo, los que tienen un voto muy ideológico, hay los que votan con el carné en la mano, hay los que votan pastoreados por algún tipo de clientelismo. Entonces cada quien elige su elección final, es producto de muy distintas racionalidades, y el resultado final de la elección es una suma de racionalidades, ¿no? ¿Cuáles son estas 3 temporalidades que creo que son importantes de mirar para la construcción del resultado electoral? He adaptado libremente las clásicas 3 temporalidades de Fernand Braudel. Entonces, la larga duración, la famosa longue durée, la de historia coyuntural de medio término y la historia que él llamaba evenementiel, pequeña, de los eventos, es decir, la coyuntura más pequeña. Entonces, quiero mostrarles cómo creo que se articulan estas 3 temporalidades, la larga, la de mediano término y la corta, que es fundamentalmente los meses de campaña, y cómo cada una de estas temporalidades agrega dimensiones que son relevantes para el resultado político final, para el resultado electoral final. Comencemos con la longue durée, la larga duración. Este es el proceso que yo temporalmente estoy pensando en el siglo XX peruano. Es decir, el proceso por el cual se ha ido construyendo un espacio nacional a partir de la construcción estatal y de la construcción de mercados. Es decir, los peruanos estamos todos situados en algún momento, en algún espacio geográfico, social o respecto del mercado. Es decir, somos electores situados. Eso me parece que es la principal característica que deja esta temporalidad de larga duración. Todos estamos situados respecto del Estado y la construcción estatal. Esto es muy importante en el Perú, creo, en primer lugar porque carecemos de partidos políticos fuertes. Es decir, al no haber partidos políticos que median Estado y sociedad, que generan, que hacen que la gente se adscriba ideológicamente a ciertos patrones o que esté inscrito en organizaciones, el elector peruano es un elector calato de mediación, es un elector solo. Entonces lo que prima, creo yo, y a eso apuntaba mucho del libro del 2007, es que en esa orfandad de vínculos organizativos, ideológicos, lo que prima es tu situación social frente al país. Es decir, en qué situación te encuentras respecto de lo que yo en ese libro expliqué como la construcción estatal nacional, que además se superpone y creo que es muy importante a la construcción de mercados. Es decir, tengo unas carencias fundamentales respecto del Estado. Estas carencias son distintas, es decir, yo puedo necesitar que en mi ciudad, que en mi pueblo, por ejemplo, un ciudadano que vive en
punto de la sierra, es posible que necesite que se manifiesten las atribuciones más básicas del Estado peruano, es decir, que haya un juez que dirima los pleitos, que haya un guardia de seguridad, es decir, atribuciones clásicas y fundamentales del Estado. Pero puede haber otros ciudadanos, de hecho los hay, que no tienen esa carencia tan fundamental, sino que necesitan más bien que aparezcan lo que, digamos, comúnmente se llaman derechos sociales, es decir, que aparezcan hospitales, postas médicas, escuelas, es decir, es otro tipo de reivindicación en este despliegue de las atribuciones estatales sobre el territorio. Y también hay ciudadanos que quisieran que el Estado peruano, por ejemplo, ratifique el protocolo de Kioto sobre el medio ambiente, o que quisieran que, bueno, que ya se hizo, que se ratifique el protocolo de Roma para que el Perú forme parte del Tribunal Penal Internacional, ¿no? Es decir, son claramente necesidades, son reivindicaciones hacia tu Estado de distinta naturaleza, pero todas lo que buscan es que los gobernantes, que finalmente son quienes están a cargo del Estado, resuelvan tus propias necesidades de lo que el Estado debe hacer. Esta situación, este elector situado, no se explica pues ni en el mediano ni en el corto plazo, es decir, forma parte de una larga trayectoria histórica en la cual se construye esta situación política. Y en el Perú sí me parece que es bien importante la demanda de inclusión hacia el Estado, es decir, eso es una reivindicación permanente en la gente, es decir, no tenemos una ciudadanía, creo, un poco como la explicaba los trabajos de James C. Scott, por ejemplo, ¿no? No hay una ciudadanía que en realidad quiere evitar al Estado, una forma de historia de la humanidad más bien anarquista. Me parece que en el Perú hay un deseo claro de que el Estado te incluya, de ser ciudadano, de no estar al margen. Y me parece que es la razón por la cual no es casualidad que cuando, hace tiempo que no veo esta pregunta, pero en las encuestas generalmente cuando se hacía la pregunta por los presidentes, los mejores presidentes en la historia del Perú, siempre aparecen Velasco y Fujimori, ¿no es cierto? Que no es casualidad, son los dos, encabezaron gobiernos con fuerte presencia militar, que es la institución que representa el Estado central como ninguna otra, ¿no? La violencia en manos del Estado legítimo, a través de políticas claras. Entonces, creo que esta longue durée, esta trayectoria histórica, es la que permite entender dónde está situado el elector peruano en esta relación frente al Estado, la nación, el mercado, que son los grandes artefactos modernos por excelencia, ¿no? Y como lo decía, mi premisa de por qué esto es tan importante es porque carecemos de los vínculos que a esa suma de ciudadanos los vincule. Es decir, el Perú tiene una densidad política muy baja, ¿no? No hay forma de agregar intereses, las redes sociales están debilitadas, y en fin, este es todo un tema al que no voy a entrar. Entonces, lo que quiero decir es que la elección se hace desde una realidad concreta, y es decir, ¿y qué tipos de electorados tenemos ahí? Yo una vez escribí un artículo en que trataba de pensar el electorado peruano frente a dos, digamos, ideales tipos. El electorado de Evo Morales y el electorado de Antanas Mockus. Son claramente dos cosas completamente distintas, ¿no es cierto? El electorado de Evo Morales es la Bolivia profunda. Si se hiciera una elección solo entre quienes hablan un idioma nativo en Bolivia, Evo Morales ganaría por unanimidad, ¿no es cierto? Entonces su elector es un elector fundamentalmente campesino, indígena. El elector de Antanas Mockus es todo lo contrario en Colombia, ¿no es cierto? Es sobre todo un joven en un café bogotano. No es casualidad que Antanas fuera 2 veces alcalde de la ciudad, armó su campaña y la movilizó desde Facebook, es decir, que estamos claramente ante otro electorado, ¿no? Entonces, yo me planteaba la pregunta, ¿cuál es el electorado peruano? ¿Se parece más al de Evo o se parece más al de Antanas? Lo cierto es que yo creo que tenemos una cosa intermedia, ¿no? Pero tenemos los dos, es decir, eso es lo que a mí me parece bien importante, o sea, existen los dos tipos de electorado, es decir, tenemos el electorado a la Evo, lo tenemos. En el Perú el 30% de la gente vive a 4 horas o más de una ciudad de 100.000 habitantes o más. O sea,